En esta parasha, como les mencioné, vamos a sacar, ¿verdad? Lo que trae a nosotros. En la introducción, el vínculo entre obediencia y bendición emocional. Aquí lo vamos a ver. El texto clave que utilicé para trabajar esta parasha es Deuteronomio 7:12, que dice, porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puesto por obra, también Hashem tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Eh, la Biblia que extraje este versículo es de la Biblia textual y me gustó ese versículo en esa traducción por la palabra sucederá, que la vamos a ver más adelante. El resumen, para traerles un resumen amplio de la parashá en sí, podemos ver que Moisés continúa su discurso al final a los hijos de Israel, prometiéndoles que si cumplen los preceptos de la Torá, van a ser prósperos en la tierra que están a punto de conquistar y de establecerse, cumpliendo así la promesa de Dios a sus patriarcas. Moisés también los reprende por los fallos en su primera generación como pueblo, recordando la idolatría del becerro de oro, la rebelión de Coré, el pecado de los espías, su incitación en Tabeirá, que esos son nombres, ¿verdad?, hebreos que nos trae aquí, Masá y Kibrot Hataba, y como él les dice, tú has sido rebelde contra Hashem, y les dice desde el día en que te conocí. Sin embargo, también habla del perdón divino y de las sagradas tablas de la ley que Hashem escribió y le dio luego de haberse arrepentido. Los 40 años en el desierto, les dice Moisés, durante los cuales Dios alimentó con el maná del cielo, fueron para enseñarles que el hombre no vive solo de pan, sino de la palabra de Dios. Moisés también describe la tierra a la que van a ingresar como una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida por las 7 especies: el trigo, la cebada, la uva, el higo, la granada, el aceite de oliva y los dátiles. Eh, como el lugar que es el foco de la provincia divina en el universo. Los manda a destruir los ídolos de los habitantes anteriores de la tierra y a ser cuidadosos de no volverse soberbios y pensar que en el poder de sus fuerzas y de sus manos fue que ellos, ¿verdad?, recibieron su riqueza. Un pasaje clave de esta sección es el segundo capítulo del Shema, que repite los preceptos fundamentales enumerados en el capítulo del Shema y describe la recompensa por observar los preceptos de Dios y el resultado adverso, que es la hambruna y el exilio por no cumplirlos. También es la fuente del precepto de rezar e incluye una referencia a la resurrección de los muertos en la era mesiánica, ¿verdad? Esto para resumir la parashá. Ahora bien, vamos a ver lo que es Ekef. Ekef se puede traducir como a causa de o incluso talón, como el nombre de Jacob. Cosas que a veces parecen pequeñas, pero que tienen gran impacto. A esto se relaciona, ¿verdad?, lo que es Hekef, a cosas pequeñas, pero que esas cosas pequeñas pueden tener gran impacto. Y las cosas pequeñas, aquí se refiere a los mandamientos ligeros. Y vamos a estar viendo qué son los mandamientos ligeros y qué tiene que ver con la sanidad de nuestro corazón. En Deuteronomio 7:12, el versículo 12, hoy lo relacionan con el Salmo 49:6.
Vamos a leerlo. 49:6, en algunas versiones es el versículo 5, pero en la Biblia Tanaj es el versículo 6. Vamos a leerlo porque quiero que vean lo que quiero traerles. Y lo voy a leer de la Biblia al Tanaj. Dice el Salmo 49:6. ¿Por qué temeré en los días del mal? Porque la iniquidad que piso con los talones me rodea. Esta versión es la única, por lo menos de las que yo tengo, no sé si hay más, pero de las que consulté y de las que yo tengo, es la única versión que te habla del talón, esta versión. Por eso la quise traer en esa versión. Eh, la Biblia en el Tanakh dice específicamente talón, que es en esa. Hashem le ha dado una Torá a Israel en la que hay 613 mandamientos, algunos de los cuales son ligeros y otros pesados. Pero debido a que algunos de los mandamientos son ligeros, la gente no les presta atención, los arrojan bajo sus talones, mientras que dicen que son ligeros. Uno de esos, como por ejemplo, son los tzitzit, el uso de los tzitzit. Pero lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante. Ay, esto aquí se me abre. Ok. Hay una expresión rabínica del Midrash que dice que David temía del juicio y dijo, amo del mundo, no temo a los mandamientos importantes de la Torah, porque son importantes. ¿De qué temo? De los mandamientos leves. No sé, no sea que hayan transgredido sino alguno de ellos, sin saber si los he cumplido o no, porque es leve. Pues has dicho, tengan en cuenta tanto los mandamientos leves como los importantes. Por esto, dice el Salmo 49:6, ¿por qué he de temer en los días malos? Vemos aquí, ¿verdad? Que David entendía este concepto de los mandamientos leves y él no le temía a los mandamientos importantes porque ¿cómo te digo? Los mandamientos importantes, al ser importantes, pues uno les presta, ¿verdad? Mayor atención y uno le mayor atención para cumplirlo. Pero los mandamientos que son ligeros, como que uno dice, ay, lo puedo dejar por ahí engavetado y si acaso después los cumplo. Entonces, a eso se refería David, que era a los que él le temía, porque como uno los estima y los tiene por leve, los tiene por pequeños, pues como que uno no le da la importancia que deben tener para ser cumplidos y se le puede pasar a uno, ¿verdad? También cumplir con esos mandamientos. Recuerden que somos llamados a cumplir con todos los mandamientos y eso es bien importante que lo tengamos presente. ¿Qué son los mandamientos ligeros? Es el mitzvah kalá, es la palabra en hebreo, y son aquellos preceptos que, aunque forman parte de la ley judía, son considerados menos severos o de menor peso en comparación con otros más pesados, que son los pesados, son los mitzvah shamur. Aquí en esto que te dice parte de la ley judía, ¿verdad? Es según el comentario que vi, pero tenemos que entender que los mitzvot no son solo judíos, los mitzvot son de Dios y es para todo el pueblo, ¿verdad? Del Eterno. Es importante destacar que para los sabios judíos todos los mandamientos, ay Dios mío, ciertamente de su ligereza o de aparente ligereza, tienen igual valor y deben ser observados con la misma diligencia. Esto es bien importante, por eso les estaba diciendo, hay que cumplir los mandamientos, ya sean
los mandamientos, ¿verdad? Fuertes y los mandamientos pequeños, por así decirlo. Este concepto de mandamientos ligeros surge en el contexto de la ética judía y se relacionan con la idea de que la observancia de los mandamientos, tanto los aparentemente fáciles como difíciles, contribuye a la elevación espiritual y a la construcción de una sociedad justa. El fundamento bíblico y rabínico de los mandamientos ligeros. Este fundamento lo vemos en el versículo 12, eh, en la Los palabra que que dicen, dice, y los que le llaman sucederá. los pequeños. Voy a pedirle a los hermanos que por favor me apaguen los micrófonos porque estamos grabando para que no haya interferencia. Gracias. Ok, este fundamento lo vemos en el versículo 12, en la palabra y sucederá. Los sabios notan que el versículo usa la expresión estos decretos, lo que según el Midrash se refiere incluso a los mandamientos que el ser humano tiende a pisotear, es decir, los que parecen ligeros o insignificantes. Y sucederá, presta atención a estos estatutos. Por eso aquí vemos que esta paracha comienza con eso. Y sucederá. Lo que le está diciendo es que presta atención a estos estatutos. También por algo vemos a Moisés repasando, ¿verdad? En esta paracha algunos de estos estatutos y algunos de estos mandamientos. Presta atención a estos estatutos. Esto está relacionado con el Salmo 19:11 y lo vamos a leer aquí. Aquí les estoy leyendo, como les dije, de la Biblia, el Tanaj, el versículo 11: más agradable que el oro y el oro fino, abundante y más dulce que la miel que emana de los panales. Este es un salmo que a mí me gusta mucho. eh, y dice que tu siervo, ¿verdad? Es además amonestado por ellos. En guardarlos hay grande galardón. Este versículo lo que nos enseña es que en guardar, ¿verdad? Esos mandamientos hay un gran galardón. ¿Y quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. Por eso vemos a David también en varios salmos hablando sobre estas cosas en cuanto a los mandamientos, porque él tenía un temor, ¿verdad? Para cumplir con los mandamientos y no fallarle a Hashem en ese cumplimiento. También por ello es advertido tu siervo, guardarlos hay una gran recompensa. Ven y ve cómo David glorificó las palabras de la Torá donde se afirma, más deliciosos son que el oro, que mucho oro fino. También dice que son más dulces que la miel. En guardar hay recompensa, se refiere a todos los mandamientos, incluyendo los más ligeros. Por esto el Salmo 31:20, en los secretos de tu presencia lo esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Esta es la recompensa para los mandamientos ligeros. Y usted está diciendo, pero ¿qué tiene que ver estos mandamientos ligeros con sanidad y todo? Lo vamos a ir viendo más adelante. Así que téngame paciencia, vamos a leer un poquito, pero téngame paciencia porque lo vamos a ver. Lista de mandamientos ligeros según la Torá y la tradición rabínica. Yo me di la tarea de buscar porque aquí me estaba hablando de mandamientos ligeros y yo decía, pues yo quiero conocer cuáles son esos mandamientos ligeros. Y esta es la lista, ¿verdad?, que encontré de algunos de ellos. Que uno lo vemos en Devarim 22:6-7, que es enviar a la madre del nido antes de tomar los huevos o polluelos.
construir una baranda en el techo de una casa nueva. Y aquí, si quieres sacarle, ¿verdad? Fotos o luego consultar, yo les puedo compartir les puedo compartir este PowerPoint para que lo tengan y entonces verlos aquí con más detenimiento para no, ¿verdad? Quedarme aquí y continuar. Hay como 17, los vemos aquí, 17 mandamientos ligeros según la tradición. Ok, entonces vamos a ver, los mandamientos ligeros tiene que ver con lo pequeño, con esas cosas pequeñas que nosotros no le prestamos atención. Por eso la conexión en esta parasha del poder de lo pequeño. Como estudiamos la palabra kev se traduce literalmente como talón, pero también significa como resultado de y también a causa de. Esto nos enseña que Hashem da gran valor a las pequeñas acciones, incluso aquellas que el mundo ve como insignificantes. Por eso venía hablándoles de los mandamientos ligeros, porque se toman por poco, los pisotean en el talón, ¿verdad? Como les expliqué. ¿Por qué? Porque no le prestan el valor que se supone que tengan, porque los tienen ese concepto pequeño, pero no entendemos que en lo pequeño también hay un gran poder, y es lo que Hashem nos quiere mostrar en esta parashá, que el poder de eso pequeño, ese poder puede traer sanidad a nuestra vida, porque nos enfocamos a veces en las grandes cosas y nos olvidamos de las cosas pequeñas e insignificantes, y esas pequeñitas cosas insignificantes pueden traer un valor tan extraordinario a nuestra vida y un poder tan tremendo para sanar, y a veces lo pasamos por alto. Así que vamos a ay, Dios mío. Vamos a continuar. El principio espiritual y emocional. Nada es pequeño para el cielo. Delante de Hashem, nada es pequeño. Y nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Y tener esto presente. Nada es pequeño. Las decisiones que tomamos en lo íntimo del alma, cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo pensamos de otros, aunque parezcan ligeras, forman el carácter y afectan nuestras emociones a largo plazo. Cada elección que hacemos, incluso las que parecen insignificantes, contribuyen a construir nuestro sentido de identidad y a moldear nuestra forma de reaccionar ante el mundo. Las decisiones que tomamos, incluso las más pequeñas, tienen un impacto acumulativo en la forma de nuestro carácter y en el desarrollo de nuestras emociones. Al ser consciente de nuestras elecciones y de sus posibles consecuencias, podemos cultivar un carácter más fuerte y una mayor inteligencia emocional. El principio espiritual y emocional, continuamos en este punto. Las raíces del dolor suelen esconderse en lo pequeño. Por eso quise traerle, ¿verdad? Esto de los mandamientos pequeños para ir conectándolo con estas cosas. Porque muchas veces esas raíces de amargura, esos traumas, esos dolores se esconden en lo pequeño. A veces una palabra no dicha, a veces a lo mejor, eh, por un ejemplo así, de pequeña, eh, tuviste un gran logro y a lo mejor esperabas unas palabras de elogio, de orgullo de tus padres, pero no las recibiste. A lo mejor una herida no atendida, ¿verdad? Un resentimiento que consideramos mínimo, ¿verdad? Alguien
alguien te dijo una palabra que te ofendió y te hirió, pero lo estimaste por mínimo y lo encerraste y lo escondiste ahí en tu corazón. Y todo esto termina afectando nuestra paz interior. Así también un pequeño acto de bondad puede traer una alegría y puede traer, ¿verdad?, un gozo a nuestra vida. Una oración sencilla también, una decisión de perdonar, puede comenzar a liberar el alma. Son cosas pequeñas que debemos prestarle gran valor. En la Torá, Hashem instruye al pueblo no solo a cumplir los grandes mandamientos, sino también a ser diligentes con los llamados mandamientos pequeños. Deuteronomio 7:12, esta idea tiene su paralelo emocional. Los pequeños descuidamos heridas y decisiones internas tienen un peso espiritual y emocional que muchas veces subestimamos. En esas cositas pequeñas están ese peso que muchas veces subestimamos y no nos damos cuenta. ¿Qué significado emocionalmente tiene esto? Las heridas más profundas del alma muchas veces no nacen de grandes traumas, sino de pequeñas experiencias no resueltas que se acumulan con el tiempo. Por ejemplo, un comentario ofensivo que no confrontamos, un gesto de rechazo que elegimos ignorar, una emoción que tragamos porque pensamos que no era tan importante. Y son situaciones pequeñas que pueden parecer insignificantes en ese momento y a lo mejor tú no le das la importancia porque tú dices, ay, olvídate, yo no voy a pensar en eso, eso no me va a afectar, no voy a permitir que eso me haga daño. Mentira, porque ya eso se acumuló ahí y eso va a ir, ¿verdad? Y siguen acumulándose y va creciendo eso. Que eso puede ser insignificante en el momento, pero si no se procesan correctamente, se convierten en raíces ocultas de tristeza, enojo, ansiedad o inseguridad. En las raíces pequeñas hay frutos grandes y dolorosos. Así que tenemos que tener cuidado nuevamente con esas cositas pequeñas que a veces ni nos damos cuenta, hermano. Porque a veces esas cositas pequeñas están ahí y no nos damos cuenta. Pero a veces están ahí, no nos damos cuenta de ella, pero nos está afectando en algún área. Pero no la podemos identificar como una herida pequeña o eso que está ahí escondido. Muchas veces no lo podemos identificar hasta tanto comencemos a trabajar con nuestro interior y a trabajar y permitirle a Hashem que comience a trabajar con nuestras emociones. Ahí es que vamos a ir viendo poco a poco cómo esas cosas han ido, esas pequeñitas cosas han ido afectando nuestras emociones. La Torá nos enseña a inspeccionar y a remover la levadura antes de pesar, símbolo de orgullo, pecado y expansión. La levadura comienza con un poco de fermento, pero si se ignora, se infla. De igual manera, un pequeño rencor no atendido puede convertirse en una amargura. Una ofensa mínima puede convertirse en un resentimiento crónico. Una emoción no validada puede terminar manifestándose en enfermedades del alma e incluso del cuerpo. Y ya hemos hablado esto anteriormente, que hay cosas emocionales que físicamente nos afectan. Pero vamos a ver estas pequeñas cosas desde la perspectiva de Yeshua y los escritos del primer siglo o el Nuevo Testamento. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Esta es la Biblia textual. Y este principio también lo podemos aplicar al mundo emocional y espiritual. Si no somos fieles en revisar y sanar las cosas pequeñas, podemos tropezar en cosas mayores. Por eso siempre tenemos que estar trabajando con nuestro interior y con todas esas cosas que están
impidiendo que nosotros sigamos creciendo y sigamos teniendo esta relación, esta intimidad con Hashem. En Primera de Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que, que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo advierte del pecado oculto dentro de la comunidad, pero el mismo principio puede aplicarse al alma. Una pequeña raíz puede contaminar el estado emocional si no se trata. Por eso también vemos en una enseñanza de Yeshua, que Yeshua habla de cuando vayas a ofrendar. Dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, primero resuelve el asunto con tu hermano y luego entonces va y ofrenda. Está hablando en relación a todas estas cosas que tenemos acumuladas en nuestro corazón, que tenemos acumuladas en nuestro ser y que no hemos podido trabajar y que están ahí ocultas, haciéndonos daño y que están ocultas, impidiéndonos avanzar. Las emociones no atendidas, por pequeñas que sean, suman en el alma como gotas en un vaso. Eventualmente el alma se desborda si no aprendemos. Ay, aquí me borra, Dios mío. Si no aprendemos, ¿verdad? De lo pequeño. Las emociones no atendidas se suman en el alma como gotas en un vaso. Eso es, el alma es como, es un vaso, ¿verdad? Donde se pueden acumular muchas cosas. Si nosotros vamos acumulando coraje, rencor, amargura, tristeza, odio, falta de perdón, y todos estos sentimientos, eso va ahí, esos son gotitas que le van cayendo al alma, y son gotitas que le van cayendo al alma, y son gotitas y siguen, hasta que eso se llena, y por un lado, por algún lado, eso va a explotar, ya sea en nuestras emociones, ya sea en enfermedades físicas, ya sea en un sinnúmero de cosas, que eso va a explotar y nos va a hacer daño. Así que debemos de tener esto presente y comenzar a trabajar con esas pequeñitas cosas que tenemos en nuestra alma que tenemos que aprender a trabajar. Desde la sabiduría hebrea, el alma también necesita limpieza constante. En la Torá vemos que Hashem ordena ciclos regulares de limpieza, ofrendas diarias, limpieza del tabernáculo, los días de expiación. ¿Por qué? Porque la impureza espiritual y emocional no siempre llega de golpe, sino por acumulación. Cuando Hashem, ¿verdad?, da las instrucciones para mantener el templo y todas estas cosas limpias y cómo los sacerdotes tenían que hacer sus inmersiones para la purificación y los tiempos de purificación y todas estas cosas, todo esto también lo podemos aplicar emocionalmente, porque un alma impura, o sea, espiritualmente y emocionalmente, no está correcta delante de Hashem. Y debemos de comenzar a trabajar con esas cositas. Lo que ignoramos se acumula. Muchas veces nosotros por no sentir, por no querer sentir una emoción, por no querer sentirnos mal, por no querer sentirnos tristes, por no querernos sentir enojados porque pensamos que estamos fallándole a Hashem, lo que hacemos es que ignoramos esas pequeñas cositas, pero eso no nos hace bien, porque a lo mejor en el momento en que tú ignoraste o reprimiste esa emoción, en ese momento te hizo bien, pero al no trabajarlas, eso se va acumulando y vuelvo y les digo, va a llegar el momento en que por algún lado eso va a salir. Y entonces a largo plazo, el ignorar y el reprimir no nos hace bien. Así que tenemos que ver, ¿verdad?, que lo que se ignora se acumula. Igualmente en nuestra vida emocional, las pequeñas emociones ignoradas.
tristezas, enojos, frustraciones, duelos no procesados, se van acumulando como gotas en un recipiente y cuando no hay un espacio de desahogo, de limpieza o de expresión, el alma se desborda. Muchas veces, estaba leyendo yo en estos días un artículo que decía que muchas veces las personas que se piensa que tienen el carácter fuerte, no necesariamente es que es el carácter fuerte. Muchas veces son traumas y frustraciones no trabajadas, ignoradas y acumuladas en el ser, y por eso la persona es con un carácter fuerte. Y muchas veces no necesariamente es el carácter, sino todas estas cosas que nosotros no hemos podido trabajar. La reprensión es una forma de olvido peligroso. Muchas personas aprenden desde niños a aguantar, a no llorar, a no hablar, a hacer como si no pasó nada. Pero esta reprensión no hace que la emoción desaparezca, solo la empuja más al fondo del alma y más daño hace. Lo que va al fondo se convierte en peso, se convierte en ansiedad, se convierten en síntomas físicos, en estallidos emocionales inesperados. A veces, mira, los síntomas físicos son eh, dolores musculares, esto del estómago, gastritis, problemas del corazón, problemas de las articulaciones, y son tantas cosas que estas emociones no trabajadas y en el fondo le pueden ocasionar a uno. Y Y muchas veces, ¿verdad? Estamos tratando y en pastilla y en pastilla y en pastilla para tratar todas estas cosas y a lo mejor con trabajar las cosas que tenemos en nuestra alma, en nuestro interior, a lo mejor trabajando eso comenzamos a experimentar una sanidad tanto emocional como física en medio de todo ese proceso. Así que las emociones no desaparecen solo porque las ignoramos, sino que se transforman en cargas silenciosas. Perspectiva del primer siglo. En Efesios 4, 26 al 27, Pablo escribió: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto habla de no dejar emociones sin resolver. Cuando las ignoramos día tras día, se convierten en puertas abiertas para pensamientos destructivos, falta de paz y ruptura en nuestras relaciones. Porque también nuestras relaciones se afectan. Porque al esas emociones estar ahí, a lo mejor por algún lado vamos a estallar y a lo mejor estallamos y explotamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros familiares y se ven las relaciones destruidas y se ven las relaciones dañadas. ¿Por qué? Por estas emociones escondidas y no trabajadas. Yeshua también enseñó, ahí me puse aquí el versículo, dice, por lo tanto, si estáis presente tu ofrenda, lo que les mencioné ahorita, en el altar, allí recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Yeshua nos lo dijo, vamos a trabajar con nuestras emociones. En el versículo que leímos no dice si hay algo grave, dice si hay algo. Incluso lo pequeño tiene importancia. Ignorar un asunto emocional afecta incluso nuestra adoración. Afecta a muchas áreas en nuestra vida. Afecta a nuestra adoración, afecta a nuestra relación con Dios, afecta a nuestra relación con los demás, con nuestros esposos, con nuestras familias, con nuestros hijos. Afecta a las relaciones interpersonales en el trabajo. Afecta en muchas áreas. Así que si usted está teniendo problemas en alguna de estas áreas, introspecciónese y comience a trabajar con su interior. Quiero hablarles de esta metáfora
¿verdad? Imagina tu alma como un vaso, como vemos aquí en la imagen. Cada día, hoy las emociones añaden gotas, ¿verdad? Cada día las emociones van añadiendo gotas a nuestra alma. Si no vaciamos o procesamos esas gotas que son las emociones, estas son las emociones, y el vaso es nuestra alma. Esas gotas van ahí, ¿verdad? El vaso se llena. Cuando se llena, cualquier gota más, aunque pequeña, causa un derrame. Por eso, algunas personas reaccionan con intensidades proporcionadas a cosas pequeñas. Pero no es lo que le pasó hoy. Es todo lo que no atendió antes. O sea, llegó esa gota que colmó el vaso y se derramó. Pero no fue a causa solo de esa gota, sino ya a causa de todo lo que estaba acumulado en ese vaso. Así que si usted ha tenido una reacción así, examínese. Vamos a trabajar con nuestro interior. La sanidad comienza cuando decidimos honrar lo que sentimos, aunque parezca pequeño, y llevarlo a la presencia de Dios donde cada gota es atendida con amor. La gratitud como herramienta de sanidad. Cuando nosotros somos agradecidos, comenzamos un proceso de sanidad muy hermoso. Deuteronomio 8:10 también, que es parte de esta parashá, nos habla sobre esto. El fundamento en la Torá. En hebreo, la palabra gratitud es odayá, que viene de la raíz yadá, que también significa confesar, reconocer y dar gracias. Esta raíz implica una una actitud viva del alma, que reconoce la fuente del bien y se somete a ella. Desde el amanecer, el alma judía comienza con esta conciencia. Mode ani lefaneja. Agradezco ante ti. Esa es la primera eh, oración que hacen los judíos al despertar en la mañana, que debemos, los que tenemos el Sidur, ¿verdad? Que vemos estas oraciones de la mañana, vemos esta oración en el Sidur. Es una oración de gratitud por despertar. Antes de pedir algo, agradecemos. La gratitud no es solo cortesía, es un acto espiritual de alineación con la fuente del bien, Hashem. Para reprogramar el alma, la gratitud nos ayuda también a reprogramar nuestra alma. Nuestra alma guarda recuerdos, heridas, patrones de pensamiento y emociones. Estas se forman por experiencias repetidas. Reprogramar el alma significa cambiar los patrones emocionales y mentales que se han formado en nuestra alma. Es decir, la parte del alma que está conectada con nuestras emociones, deseos, memorias y voluntad. El alma como un terreno que guarda experiencias. Tenemos que también aprender a ver nuestra alma como ese terreno que cada cosa que hemos vivido las va guardando y las va almacenando también en ella. En la cosmovisión hebrea, el alma no es solo un concepto abstracto. El alma es como un campo donde se siembran las experiencias de la vida. Cada palabra, cada rechazo, cada caricia, cada abandono deja una huella emocional. Con el tiempo, estas huellas se convierten en programaciones internas, es decir, en formas automáticas de pensar, sentir y reaccionar. Como por ejemplo, si creciste recibiendo rechazo, tu alma se predispone a esperar a que todo el tiempo te estén rechazando, a que en nuevas relaciones te van a rechazar. Ya tu alma está predispuesta a ese rechazo. Si viviste en escasez, ya tu alma se va llenando de pensamientos como que no hay suficiente, me va a faltar y tengo que controlar todo.
Y estos son huellas, ¿verdad?, que se van convirtiendo en nuestra parte interna. Si experimentaste abandono, el alma aprende a tenerle miedo a la soledad, incluso si estás rodeada de gente. Estas programaciones no son conscientes, pero influyen en nuestras decisiones, relaciones, expectativas y hasta en cómo interpretamos la voz de Dios. Muchas de estas cosas, ¿verdad? Como dice aquí, no son conscientes, vienen inconscientemente. Y como no nos damos cuenta de ellas, se nos hace difícil comenzar a trabajarlas. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a trabajar con nuestras emociones y con nuestra sanidad interna y con nuestra sanidad interior, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Porque así como el vaso que las gotas van llenando, eso es un proceso que va poco a poco. Es un proceso que le tomó al vaso estar lleno. Es un proceso que nos tocó el alma, que llegó a estar lleno de todas estas cosas. Por tanto, de hoy a mañana no vamos a ver ese alivio ni vamos a ver esa sanidad. Es un proceso y un continuo trabajo. Es constante. Y esto, cuando nosotros lo tomamos, lo hacemos consciente, entonces podemos comenzar a trabajar y podemos a comenzar a identificar estas emociones que nos están afectando, estas pequeñitas cosas que nos causaron ese dolor, que nos causaron ese trauma y comenzamos a trabajarlo. Y como les dije, es un proceso que requiere constancia, disciplina, palabra de Dios, intimidad con Dios y requiere eh, mucha paciencia y proceso, porque es poco a poco. Pero créanme que en cada paso que tú vas logrando, tú vas a ver cómo la gloria de Dios se va manifestando en tu vida y tú vas a decir, wow, Hashem, gracias. Gracias por el proceso, porque en ese momento no lo entendí, pero ahora, viendo en la mujer que me estoy convirtiendo, viendo en el hombre que me estoy convirtiendo, te doy gracias por ese proceso. ¿Cómo se reprograma el alma? La reprogramación no es instantánea, como les dije, es un proceso de transformación profunda que requiere de tres elementos clave. Número uno, la verdad espiritual, el Emet de Hashem. La verdad revelada en la Torá y en la enseñanza de Yeshua confronta la mentira que hemos creído. Por eso les he dicho, y como dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por ejemplo, yo estoy contigo en Isaías 41:10. Confronta el temor al abandono. No te faltará nada, el Salmo 23. Confronta el miedo a la escasez. Eres mi especial tesoro, Éxodo 19:5. Confronta el rechazo. Estos son verdades espirituales que confrontan la mentira que nos hemos creído por mucho tiempo. El alma necesita alimentarse de nueva información divina para crear nuevos patrones. Por eso hablábamos ayer de los pensamientos también. Tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que comemos. Tenemos que cuidar, porque todos estos cinco sentidos son los que nos ayudan, ¿verdad? Y son los que forman nuestros pensamientos. Entonces, si estoy teniendo pensamientos contrarios que no van acorde a la palabra, pues tengo que velar qué yo estoy viendo, qué yo estoy escuchando para cuidar eso. Así que como el alma, como la mente, ¿verdad? Necesita esos patrones, nuestra alma también necesita esos patrones. La práctica continua, como la meditación, la oración, el estudio de la palabra, la intimidad con Hashem. La reprogramación ocurre al repetir y meditar intencionalmente en la verdad, no solo al conocerla. Aquí es donde entran los ejercicios de confesión, escritura, oración y visualización. Así como la herida fue sembrada, muchas veces la sanidad
también debe repetirse muchas veces. ¿Para qué? Para que se vaya, sea un proceso, ¿verdad? Sea un patrón, vaya adquiriendo un patrón. Porque muchas veces la herida la sembraron muchas veces, ¿verdad? Como por ejemplo, si fuiste una mujer maltratada físicamente, o sea, ¿cuántas heridas no recibiste? Fueron heridas constantes, fueron muchas. Pues entonces la sanidad para cerrar esas heridas a esos golpes también tiene que ser muchas veces, tiene que repetirse para que tu alma encuentre, ¿verdad? Ese consuelo y pueda ir sanando y cerrando esas cicatrices que están abiertas. La gratitud no solo es un mandamiento, es una terapia espiritual. Personas heridas emocionalmente tienden a centrarse en lo que falta. De hecho, en psicología hay una terapia, te enseñan una terapia que tiene que ver con la gratitud y te hablan de un diario de gratitud. Te hablan de comenzar a escribir. Yo tengo un diario de gratitud porque cuando yo empecé en mi proceso fue una de las terapias que mi psicóloga me recomendó y me ayudó muchísimo. Y yo comencé a escribir un diario de gratitud. ¿Por qué? Porque esto nos enseña a enfocarnos. Vamos a ir redirigiendo el patrón de nuestra mente y de nuestra alma. En vez de estar quejándome, voy a ir redirigiendo estos patrones a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y por todo lo que no tenemos también. Y vamos entonces, esto es una terapia muy buena que te ayuda a centrarte en la gratitud y a centrarte en lo que realidad todo lo que tienes y no en lo que te falta. Así que aprender a bendecir también, incluso en la escasez, nos ayuda a reconfigurar nuestro sistema emocional. En un mundo que muchas veces valora lo grande, lo inmediato y lo visible, hoy hemos descubierto que el Eterno obra de maneras sutiles pero poderosas. El, el principio hebreo del poco a poco, que es el meat, meat, en Éxodo 23:30, lo pueden luego verificar la información, nos enseña que la transformación no siempre llega con estruendos, sino como gotas que caen lentamente dentro del alma, sanando, moldeando y limpiando. Cada pequeño acto de gratitud es como una gota de agua viva cayendo en un frasco emocional. Aunque parezca insignificante, va purificando las aguas turbias del alma, deshaciendo capas de dolor, de ansiedad o de frustración. La gratitud no es solo una emoción, es una herramienta espiritual, una práctica que reconecta el alma con su fuente divina y le recuerda que no está sola, que el Creador sigue obrando incluso en lo pequeño. Aprendimos que cuando honramos en lo pequeño una palabra amable, una respiración consciente, un momento de silencio con Hashem, comenzamos a sanar desde adentro hacia afuera. Así que hoy yo te invito a comenzar tu propio frasco de gratitud emocional. Reconoce cada gota que cae en ese frasco y deja que sea el Eterno quien quien la convierta en sanidad. Así que mis amados hermanos, hasta aquí llegamos en esta enseñanza. Si alguno quiere hablar, déjenme parar el video. Preguntas